¿Listo? Bien. Tenemos en Hebreos capítulo 13 un versículo que habla de una cama matrimonial. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicadores y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, cuando uno lee esto, uno podría interpretarlo de la siguiente forma, que lo único que tengo que hacer es ser fiel a un objeto físico que se llama cama, ¿sí? Pero esto no es lo que está diciendo. Cuando está diciendo cama matrimonial, está hablando de la relación sexual entre dos personas. Y entonces, algunas personas son literales, blanco y negro, y dicen, bueno, yo no tengo problema porque yo respeto a la cama matrimonial como objeto, pero está diciendo que hay que buscar interactuar con el esposo o la esposa de forma positiva sexualmente para ser leal. Y vamos a ver esto de forma más profunda. Entonces, no sé si eso se entendió, pero para ser personas dentro de matrimonios que buscamos vivir la sexualidad ante Dios, no es simplemente pasividad, es actividad. Dios habla de la relación entre Él y su pueblo en el Antiguo Testamento como adulterio. Entonces, esto va a venir a ser muy importante luego. Víctor, ¿puedes leer Jeremías 3, 6 a 11? Y el Señor me dijo el día del rey Josías: ¿Has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. Y me dije: después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí. Mas no regresó, y lo vio su pérfida hermana Judá. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. A pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Y el Señor me dijo: más justa ha probado ser la infiel Israel que la pérfida Judá. Entonces, lo que quiero que noten aquí es que si el matrimonio y si la sexualidad apunta a quién es Dios, y Dios está aquí usando el ejemplo de un matrimonio para explicar su relación con Israel, está diciendo que el adulterio es realmente más ampliamente la infidelidad, la traición hacia otra persona, ¿sí? Y no simplemente es sexual, porque esto no está hablando de sexo aquí, está hablando de idolatría, ¿sí? Nota también que Dios dio a Israel una carta de divorcio, ¿sí? Eso es importante saber, porque Dios divorció a Israel. Es también en el jardín. Cuando Dios dice a Adán y Eva, sepárense, váyanse, esto es lo que está diciendo. O sea, divorció a Adán y Eva.
nota aquí que Dios mismo, de alguna forma, con una humanidad rebelde, es un divorciado. ¿Sí? Entonces separa a los que no son leales, a los que no son fieles. Entonces el abandono, la falta de fidelidad y la infidelidad, más ampliamente en la Biblia, es lo que se refiere cuando se habla de adulterio. Hay otro versículo aquí, Ezequiel, puedes leerlo, Deuteronomio 29, 24 a 27. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Y la respuesta será, porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Se fueron y adoraron a otros dioses. Se inclinaron ante dioses que no conocían, dioses que no tenían por qué adorar. Bien. Entonces, nota otra vez el concepto de abandono como concepto más profundo dentro de las relaciones que tenemos, y esto refiere al adulterio. Nota que es un pacto que hace Dios con Israel, y todos ustedes van a decir, obvio, Dios hizo el pacto con Israel. Y yo dije el otro día que realmente cuando gente dice, o cuando pastores dicen, usted puede hacer un pacto con Dios, que realmente estamos completamente satisfechos con el pacto de Jesús. Si tenemos el pacto, el nuevo pacto en Jesús, ya está, no necesitamos más. Pero hay un pacto que Dios dice que sí deberíamos hacer con Él, y vamos a leer esta escritura luego, y es el pacto matrimonial. Pacto matrimonial es principalmente un pacto que se hace con Dios. Entonces, la pregunta o uno de los puntos es, ¿Dios se presenta como alguien divorciado? En la metáfora, sí. Dios se presenta como casado, y hay otros lugares donde se ve esto, y Dios da el certificado de divorcio, Dios abandona el templo, se va. Nota que Moisés dice muy interesante, antes de que Dios presentó quién era y escondió a Moisés en la peña, Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, si no eres presente con nosotros, si nosotros no podemos vivir en relación contigo, entonces, o sea, esto es horrible, porque si tu presencia no está con nosotros, tú eres divorciado de nosotros. Entonces significa es todo eso de las metáforas de estar cortados del pueblo de Dios, también refieren a algún tipo de divorcio, ¿sí? Y esto mismo es lo que pasó con Jesús sobre la cruz. Él fue cortado, o sea, sufrió el juicio de Dios por nosotros. Entonces, seguimos simplemente viendo diferentes escrituras que hablan de esto. Oseas 4. Eva, ¿puedes leerlo de aquí hasta aquí? Oseas 4:1. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Hay perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Entonces no actúan como Dios actúa, y los 10 mandamientos que se mencionan aquí son el pacto, y luego pasa esto. Puedes leer Oseas 6, 7 a 9. ¿Igual? Sí. Ya. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhechores con huellas de sangre, como bandidos al acecho de un hombre. Es de la banda de sacerdote que asesina en el camino a Siquem.
ciertamente han cometido iniquidad. Ujú. Entonces, más ampliamente hay una traición contra Dios mismo que presenta aquí cuando uno no vive los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento sigue este tema. Sebastián, ¿puedes leer Santiago 4, 1 a 4? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces ahí hay un claro llamado a la gente que es infiel, que es amigo con el mundo, de ser gente adúltera, ¿sí? No está hablando de una, o sea, el rango semántico, no sé si se dice así en español, pero el significados de adulterio no es simplemente limitado a sexual, sino es mucho más amplio y tiene que ver con traición a Dios. Entonces, aquí en este mandamiento, nosotros tenemos un regalo que es imitar la fidelidad al pacto de Dios en el matrimonio y en la sexualidad, que son regalos de Dios también. Entonces, estrechamente, el mandamiento está hablando de fidelidad matrimonial y sexual, pero ampliamente refiere más bien a fidelidad a Dios como nuestro esposo que envía a Jesucristo para resolver el tema de nuestra infidelidad. Entonces, esto quiere decir que fidelidad hacia el pacto es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es muy diferente a otras religiones. Alá es demasiado grande para ser limitado por promesas de un pacto, pero Dios quiere vivir en relación con nosotros y define esa relación. Entonces, el matrimonio expresa de alguna forma una profunda realidad espiritual respecto a la relación de Cristo y la iglesia. Ese es el punto. Entonces, nuestros matrimonios en sí son dibujos que deberían mostrar al mundo cómo Dios nos trata a nosotros. Entonces, para nuestro bien, o sea, es este mandamiento, tanto individualmente y social, y es del Señor, o sea, es de Jesús. Matrimonios rotos como consecuencia son un mal serio. Deben ser tratados, o sea, deben buscar evitarse, pero requiere que dentro del matrimonio que dos personas buscan ser como Dios ha sido con Jesús para con nosotros. La comunidad nuestra está ordenada por familias y una comunidad que prospera es una comunidad donde los matrimonios también son fuertes. Aquí hay un montón de comentarios respecto a lo que dice la Biblia del matrimonio. Nosotros vemos en Efesios capítulo 5, donde habla de la relación entre la mujer y el esposo, que en realidad está mandando al esposo a actuar como Jesús, con amor y con sacrificio. Y en eso de demostrar sumisión. Y está pidiendo a la esposa que sea como la iglesia. Nota que esto debería generar deleite. Y eso es lo que dice en Proverbios 5. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Daniela, ¿puedes leer Romanos 7, 2 a 4?
guarda con la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Entonces, este dibujo, que es el matrimonio, es dentro de esta vida, y como Jesús dice a los judíos que no saben cómo va a ser en el cielo, y realmente en el cielo va a ser otra situación, pero el matrimonio es un dibujo de cómo Dios trabaja con nosotros, pero es durante nuestra vida física. Aquí hay diferentes versículos que tienen que ver con esto. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adultero y la adultera ciertamente han de morir. O sea, hay una pena de muerte porque han violado el carácter de Dios y está dentro de un pacto de obras. En Números habla que hay que probar la inocencia si está acusado alguna persona de adulterio. Entonces, esto es muy importante. Hay una sospecha, pero no se sabe con evidencia. ¿Sí? Esto es importante, por ejemplo, para consejería, porque si ha habido problemas en el pasado, por ejemplo, de infidelidad, el cónyuge siempre va a tener alguna sospecha. ¿Y me está siendo fiel o infiel? Y entonces ahora con los celulares, por ejemplo, hay muchas posibilidades de hacer comunicación con otras personas. Y hay que tener buena comunicación con los esposos y esposas para tratar de prevenir situaciones, y hay que buscar evidencia sólida si algo pasa. Cuando nosotros hablamos de fidelidad dentro de un matrimonio, tenemos que recordarnos que siempre está en vista al Señor, como está dicho en muchas partes de la Biblia. Aquí en Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, pero también podría hablar del hombre. Dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, ese será alabada. Y eso significa que tenemos que buscar cónyuges que están realmente viviendo ante Dios. En Isaías 54, Dios se explica a sí mismo como el esposo de Israel. Ya leímos Oseas, donde Israel por su infidelidad fue considerado adúltero. En Malaquías, el maltrato a un cónyuge es evidencia de pobreza espiritual. Y en Romanos 1 habla de la perversión sexual como evidencia de maldad. Entonces, hay un montón de consejos respecto al matrimonio, y tenemos que buscar ser buenos esposos y buenas esposas. Proverbios 6:32 dice que los que cometen adulterio destruyen a sus propias almas y obviamente a sus casas. Y 1 Corintios 6 habla de no unirse con una prostituta, porque Dios es dueño de todo lo que tenemos, incluso es dueño de nuestro cuerpo. Entonces, cuando una persona dice, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo, que muchas veces se dice respecto al aborto, no es tu cuerpo es de Dios, y entonces tenemos que servir a Dios con nuestros cuerpos. Hay evidencia que Dios honra los matrimonios. Cristo hizo su primer milagro apareciendo en una boda. Está descrito muy fuertemente como el esposo de la iglesia. Tenemos el ejemplo precioso de Ruth y de Boaz, donde Ruth sirve
de alguna forma como redentora para Noemí. Y Boaz sirve como redentor para Ruth, mostrando cómo deberíamos ser nosotros con otros en vista de lo que Dios hace para ser redentor para nosotros. Vamos a seguir entrando en más detalle, pero vamos a leer estos catecismos en este momento. Entonces, Cristóbal, puedes leer la pregunta 138 y la respuesta. ¿Cuáles son los deberes que se exige en el séptimo mandamiento? Respuesta. Los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento son castidad en cuerpo, mente y sentimiento, en palabras y conducta, y la preservación de la castidad en nosotros mismos y en los demás, vigilancia de la vista y todos los sentidos, templanza, guardando la compañía de los castos, modestia en la vestimenta, matrimonio para quienes no tienen el don de continencia, amor conyugal y cohabitación, trabajo diligente en nuestros llamados, rehuir todas las ocasiones de impurezas y resistir las tentaciones de dichas ocasiones. Entonces, voy a hacer varios comentarios. Vigilancia de la vista. Normalmente, lo que se aconseja a los hombres es que no se dice exactamente lo que voy a decir, ¿sí? Se dice, no puedes evitar la primera mirada, pero sí puedes evitar la segunda mirada. Entonces, me parece eso es buen consejo pastoral para que uno preste atención a lo que uno está haciendo y trata de honrar a Dios y honrar a las personas alrededor. Muestra un poco todavía la profundidad de nuestro pecado, porque yo pensando, si yo tengo que actuar como con las otras personas como Dios actúa conmigo, entonces ni debería haber estado la primera mirada. Sí, yo debería haberla visto en la primera mirada como hermana, como hija de Dios. Entonces, hasta la primera mirada hay un problema. Entonces, no sé cómo son ustedes que son padres con hijas y cómo las miran, ¿sí? Yo creo que un padre con una hija es una metáfora más correcto, porque el padre quiere a la hija, quiere lo mejor para la hija y entonces la trata como un regalo de parte de Dios. Y así debería ser la primera mirada. Entonces, simplemente quería decir que me parece útil eso de la primera mirada, segunda mirada, pero hasta la primera mirada está llamándonos a una caminata más profunda con Dios y a pensar como Dios piensa. Dice aquí un amor conyugal. Está llamando a los casados a no negarse como dice Pablo en 1 Corintios 7. ¿Sí? Entonces eso requiere sacrificio. Otra vez esto habla de la adoración que tenemos que tener a Dios en el área sexual. Habla de cohabitación. Entonces, cuando hay problemas de matrimonio, las personas paran de hablar. De cierta forma viven como personas separadas y en ciertas situaciones hay separación hasta en la casa que muchas parejas tienen problemas para dormir, ¿sí? O sea, simplemente se despiertan. Uno ronca o la otra ronca, sí, y tratan de resolverlo, entonces se despiertan a la mañana y están no dormidos, enojados y todo. Entonces,
están en diferentes cuartos para dormir. Y esto ha sido un tema histórico también, ¿sí? No veo problema con eso. La cohabitación aquí no está diciendo que uno tiene que dormir en el mismo cuarto. Sí está diciendo que uno tiene que estar con la otra persona. Veo un problema si un esposo vive en un apartamento y la esposa vive en otro apartamento, ¿sí? Que para gente más vieja eso podría ser una situación bien ideal. O sea, es como tener una persona con quien estás casado, pero son más o menos un novio que solo ves una vez a la semana. Eso no es el llamamiento del matrimonio. El llamamiento del matrimonio es un llamamiento a vivir juntos, mostrando cómo Dios cada vez nos llama a una relación más profunda y íntima. Por eso vino Dios, no para que nosotros estuviéramos allá y Él acá, sino que pudiéramos estar cerca. Nos está llamando a conocerlo más profundamente. Y Él se interesa en nosotros de forma profunda e íntima también. Y entonces esto requiere trabajo diligente en nuestros llamados. ¿Qué es el llamado aquí? Es hacer, si estás casado, debes vivir con la otra persona como Dios vive con nosotros en Cristo Jesús. O sea, muy fuerte todo esto. Porque requiere que dos personas trabajan con todo lo que son, no en base de cómo la otra persona los trata, sino en base de cómo Dios otra vez nos trata en Cristo Jesús. Entonces vamos a seguir leyendo. A ver, Felipe, puedes leer con voz fuerte y si no voy a pedir a Heraldo. Entonces, prepárate, Heraldo, para la próxima diapositiva. Pregunta 139. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento? Respuesta. Los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento, además del descuido de los deberes exigidos, son adulterio, fornicación, violación, incesto, sodomía y todos los placeres contra natura. Toda imaginación, pensamiento, propósito y sentimientos impuros, toda conversación corrupta o inmunda, que incluye también el hecho de escucharlas, miradas desenfrenadas, conducta insolente y liviana, y vestimenta indecente, prohibición del matrimonio legítimo y el pasar por alto matrimonios ilegítimos, permitir, tolerar, proteger a prostitutas o recurrir a ellas, enredarse en votos de soltería, indebida demora para casarse. Entonces, esto es una meditación de parte de personas que realmente estaban buscando a Dios en el pasado, pero no es Biblia. ¿Okay? Entonces, tenemos que usar las confesiones y los catecismos, pero tenemos que observarlos y pensar, realmente esto es siempre de acuerdo con la Biblia. Entonces, primero dicen que no hay que descuidar a los deberes exigidos, que es un mandamiento positivo, que debería haber mucho más contenido aquí, pero va en dirección de lo que no está permitido y habla de los pensamientos, la imaginación, lo que hablamos con nosotros mismos o con otras personas. Habla de la prostitución y de proteger a prostitutas. Ahora, si una prostituta viene a la iglesia y dice, yo necesito ayuda, quiero dejar mi vida, entonces, ¿vamos a protegerla? Sí, vamos a ayudarla. Si está permanentemente volviendo a su pasado, entonces vamos a decir, bueno, lastimosamente te queremos mucho, pero no te podemos ayudar si sigues en tu conducta. Esto es lo que hace Ciudad de Refugio ahí en Medellín. Pide compromiso de parte de las personas, tanto de los hombres como de las mujeres. Si van a estar ahí un año, que van a humillarse,
estar sujetos a la autoridad y que van a buscar a Dios y van a dejar drogas, vivir en la calle y para tanto los hombres como las mujeres la prostitución. ¿Sí? Interesante que dice aquí, indebida demora para casarse. Esto es todo un tema porque el casamiento tiene que ver no simplemente, es como una cosa milagrosa que pasa. Entonces uno tiene que esperar para una persona y creo que hay que esperar para la persona aun cuando uno quizás, o sea, casarse con una persona equivocada no es buena idea. Sí, porque hay muchos factores. Hay los factores, ojalá que podamos hablar un poco de la consejería prematrimonial, pero hay personalidades que funcionan mejor los unos con los otros. Si una persona tiene un problema profundo de algún tema de personalidad o de abuso, por ejemplo, todos ustedes que tienen hijas deben decirla, mira, si te interesas en un tipo que es drogadicto, discúlpame, no te voy a apoyar hasta que ese señor resuelve su problema de drogadicción, porque tiene una adicción. Igual hay mucha gente que tiene adicciones al enojo o la ira, y tampoco debería ser nuestro consejo que una persona que tiene un problema profundo, que va a causar un problema con un matrimonio, debe casarse. Entonces, hay que tener eso en cuenta. O sea, hay que ser una persona primero para casarse y hay que casarse con una persona que es digna de casarse. No somos perfectos, vamos a tener muchos errores, pero tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, seguimos leyendo. A ver, Heraldo, puedes leer. Esto es la continuación, simplemente lee la respuesta. Ok, gracias, pastor. Tener más de un esposo o esposa al mismo tiempo, el divorcio injusto o abandono del hogar, la ociosidad, la glotonería, borrachera y compañías de gente sexualmente corrompida, las canciones, libros, cuadros, danzas y dramas lascivos, y finalmente todo aquello que conlleve hacia actos de impurezas, ya sea en nosotros o en los demás. Bien, entonces, muy interesante que admiten el divorcio pero dicen que hay un tipo de divorcio que es injusto, cuando uno no se divorcia por causas reales. Habla del abandono del hogar, que uno cuando abandona el hogar, ¿qué es el problema? No puedes ejercer tu rol espiritual, principalmente. No creo que ninguna persona debería abandonar su hogar. Y luego vamos a ver ese tema con respecto al tema de divorcio, porque el abandono representa lo que Israel hizo con Dios y terminó en divorcio. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que buscar positivamente, involucrarnos para nutrir nuestros matrimonios espiritualmente, emocionalmente y con tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado con prácticas que pueden generar descontento o lujuria, que es todo un tema en nuestra cultura con todos los anuncios y mercadotecnia y los videos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra fidelidad sexual y tenemos que honrar los llamamientos de las personas a ser solteros o a casarse. Y reconociendo ahí que Pablo claramente dice que sería mejor, o sea, que él casi quisiera que todos fueran solteros, pero sabe que algunos tienen ese don y otros no. Áreas problemáticas en la cultura.
incluyen divorcio, o sea, cuándo es factible divorciarse, aunque debe ser evitado, cuándo se puede casarse de vuelta, la homosexualidad y como Elías mencionó, el tema de la mayordomía reproductiva, aunque clonación y anticoncepción son también temas del sexto mandamiento. Entonces, en conclusión, la especificidad es no cometerás adulterio, pero es mucho más amplio. Es honrando y protegiendo a nuestro futuro esposo o esposa, siendo fiel a Dios como nuestro esposo y entonces siendo fieles a otros. Entonces queremos imitar la fidelidad del pacto que Dios hace con nosotros en los pactos que nosotros hacemos en el matrimonio y queremos usar nuestra sexualidad para propósitos ordenados por Dios como resultado, que está limitado al matrimonio. Y tenemos que arrepentirnos por violar la fidelidad del pacto con Dios y los pactos en nuestros matrimonios. Y tenemos que dar gratitud que Dios realmente nos muestra cómo debemos ser fieles al pacto, porque Él es el que ha sido fiel y es el único que ha sido fiel. Entonces, adulterio es ser infiel en abandonar, no cumplir o romper el pacto. Y es el opuesto lo opuesto de adulterio es fidelidad en todo sentido como Dios es fiel. Conclusión, todos somos adúlteros y Dios nos ama mucho, porque Dios es la figura que nos busca a pesar de nuestros muchos problemas. Entonces tenemos que vivir toda la vida ante Dios, buscando conocerlo. Esto incluye el matrimonio e incluye la sexualidad. Mi idea era continuar y creo que voy a seguir continuando. No sé si voy a pasar rápidamente por ciertas diapositivas, pero con ética prematrimonial, que realmente tiene que ver con ética matrimonial, hablar un poco del tema de divorcio y nuevo matrimonio y el tema de homosexualidad. Pero no sé si alguien tiene otra observación o pregunta. Bien. Entonces, Dios, de la forma que Él se presenta ante nosotros, se presenta como un novio en el Nuevo Testamento. Jesús da ciertas parábolas y Jesús dice que nosotros tenemos que ser vigilantes y tener expectativa por Él en todo momento y que entonces nosotros deberíamos mantener lámparas encendidas con suficiente aceite para mantener la lámpara encendida, o sea, de alguna forma vivir a la luz de Jesús en todo momento. Y Pablo habla de los corintios y habla de esta forma que él también está imitando a Dios y dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, porque os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Entonces nuestro deseo es presentar a nosotros mismos, pero también a otra gente, a Dios, siempre con pureza, pero también tenemos que dentro de nuestras vidas buscar tener ciertas conductas para que podamos prepararnos para matrimonio. Entonces, otra vez, discúlpame porque son temas muy fuertes. Quiero explorar un poco la etapa prematrimonial, que va a mezclar un poco la Biblia, pero también consejo, creo que pastoral.
Todos son temas éticos. Y estos puntos son importantes no solo para los no casados, sino para gente que se ha divorciado. Porque una persona divorciada no debería estar muy deseosa de entrar rápidamente en otra relación, porque ya fallaron en una, deben saber mucho más y deben querer corregir esos temas que originaron el problema inicial. Entonces, ¿cómo podemos tener un consejo adecuado? No podemos abdicar nuestros roles como padres porque muchos dicen, bueno, los chicos de hoy son diferentes, hay que dejarles hacer cualquier cosa. Y no es así, porque como dijo Pablo, quiero presentar a mis hijos como vírgenes puros. ¿A quién? A Cristo. Entonces, hay diferentes preguntas de personas. ¿Cómo encuentro a alguien para amar? Es una pregunta muy profunda. ¿Realmente está tan malo disfrutar un poquito si nos amamos aunque no estamos casados? ¿El amor justifica todo o no? Pero si nos vamos a casar, ¿qué diferencia hace? Y si no aflojo, voy a perder a mi novio o mi novia. Contrapartida de eso, si aflojas, probablemente lo vas a perder igual. Sí. Entonces Dios nos dice, ese versículo de Proverbios 3:7, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces no debemos ser arrogantes pensando que sabemos todo lo que necesitamos saber para casarnos. Deberíamos tomar cuidados y proveer consejo y buscar consejo. Y creo que mucha gente se casa, cristianos se casan, sin entender en qué están metiéndose y esto tiene resultados devastadores. O sea, si la relación matrimonial debe mostrar la relación de Dios con nosotros en Cristo, muchas parejas se casan con otras expectativas, ¿sí? No se casan pensando que van a vivir una vida de sacrificio como Jesús para nosotros. Y es justo ahí donde van a haber muchos problemas, porque se casan con expectativas muy egoístas. Entonces, si un cristiano se casa con un semicristiano o un falso cristiano, y hay muchos semicristianos y falsos cristianos en la iglesia, la primera consecuencia va a ser que no van a tener los mismos valores con respecto a la iglesia. O sea, cuando dos personas empiezan a salir, la persona que no tiene compromiso con la iglesia acompaña a la otra persona porque es como una cita. Dice que bueno, podemos ir a la iglesia juntos, fabuloso, lo paso bien, es otra forma de entretenimiento. Pero luego cuando se casan, no siguen esa misma conducta y no van a la iglesia y no tienen compromiso con la iglesia y esto crea fricción y problemas. ¿Sí? Porque el esposo o la esposa quiere ir a la iglesia y la otra persona quiere dormir. Porque eso es lo que han hecho toda la vida, que se hace, se duerme el domingo a la mañana y después el domingo a la tarde se hace todo lo que no se debería haber hecho en el resto de la semana. Es un enfoque completamente diferente. Hay una consecuencia número 2 al cual he referido. Uno puede morir o puede haber un divorcio. Y cuando uno pierde control de los hijos, de cierta forma, uno pierde la posibilidad de hablar de Jesús a esos hijos. Y eso es horrible porque ¿por qué casarse y tener hijos si uno no puede llevarlos a Cristo? Yo no veo el por qué. O sea, sería mejor no hubiera tenido
hijos si vas a entregarlo directamente a un sirviente del diablo para que les cría. Entonces, lo que pasa es que entonces dejamos nuestros hijos bajo el cuidado de un no cristiano, no valoran la iglesia, y tus nietos y bisnietos y todos los demás que siguen son paganos. Sí, es así. Ven el problema espiritual. Hay que tomarlo muy seriamente. Entonces, hay una pregunta que los pastores y todos deberíamos preguntar. Si pudiéramos enseñar cualquier cosa respecto al matrimonio, ¿qué enseñamos primero, segundo, tercero, etcétera? Entonces, si ven aquí, hay una lista de temas que vamos a repasar, pero el primero es el compromiso espiritual. Una chica en el trabajo, soltera, cristiana, recibe atención de una persona no cristiana muy atractivo, que habla bien, que le hace sentir feliz y alegre, lo pasan bien cuando salen. Y entonces viene la pregunta, me siento bien, me siento acompañada, esta persona realiza mis sueños percibidos, entonces puedo casarme. Y aquí está el consejo bíblico entonces. A ver, Andrés, ¿puedes leer Deuteronomio 7, 3 a 4? Leo dice, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Bien, y vemos la consecuencia luego de eso en el pueblo de Israel. Si leemos, si puedes seguir leyéndole Esdras 10, 10 a 11. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo, ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora, pues confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Entonces, aquí están anunciando un problema. Y el problema básicamente es que el pueblo de Dios se casa con gente que no es pueblo de Dios. Y entonces uno pregunta, ¿esto es continuo o discontinuo con el Nuevo Testamento? Y aquí leemos de parte de Pablo, que es de mucha ayuda, dice que la mujer está ligada mientras el esposo vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Pero aquí viene la aclaración, solo en el Señor. Y esto es muy fuerte. No, para mí dice que nosotros tenemos que vivir, o sea, en Jesús, en Cristo. Es un término teológico que significa, como hablamos, que estamos viviendo en unión con Cristo. Eso es una unión orgánica. Y entonces nosotros recibimos de Cristo fuerza para vivir y tenemos que buscar de Cristo esa fuerza para obedecer. Y entonces, en el Señor no significa casarme con una persona meramente salvo, ¿sí? Debe ser una persona que está comprometido con Dios en todo sentido. Esto también implica matrimonio en el Señor, implica noviazgo en el Señor, ¿sí? O sea, no deberíamos estar saliendo con no cristianos. Podemos pasar quizás un buen tiempo, pero saliendo como un compromiso formal no tiene ningún sentido en ningún momento. Entonces, la prueba que creo que hay que aplicar es que no se debe salir con personas hasta que compruebes su compromiso cristiano. ¿Por qué? Porque si empiezas a salir con ellos, ellos van a cambiar su conducta, van a aparentarse como cristianos, y luego cuando se hace la
formalización en matrimonio, vas a ver quiénes son en realidad. Entonces, esto significa que no hay que estar en noviazgo con nadie a menos que des su compromiso con Jesús primero. ¿Cómo se ve el compromiso con Jesús? Se ve en lo que hacen, no en lo que dicen. ¿Entienden la diferencia? Se ve en que ellos tienen compromiso en ir a la iglesia, tienen compromiso en buscar a Jesús regularmente. Que una persona dice, hey, bueno, creo que Dios existe. No, eso no es suficiente, ¿sí? Queremos una persona que está comprometido con Dios y hay que decidirse de antemano. Entonces, nosotros en la iglesia tenemos el fenómeno de noviazgos misioneros. ¿Sí? Voy a hacer misión buscando a la persona que me parece bien y los voy a convertir. Ahora, ¿ha pasado bien? Sí, en algunos casos sí, pero también ha generado bien, pero sin el noviazgo, ¿sí? Entonces hay que preguntar, si yo debo hablar, vivir Jesús, entonces yo necesito que la otra persona tenga la misma cultura para hablar y vivir Jesús, porque si no vamos a tener una disimilaritud enorme y va a haber choques como resultado. Elías. Sí, pastor, mientras usted hablaba, me estaba dando algo vuelta por la cabeza. Es en relación a la edad. ¿Cuál es digamos, la separación de edad óptima para las personas que son jóvenes y quieren casarse? 10 años, 30 años, 20 años, en cuanto a que una persona tenga 20 y la otra persona tenga 30, tenga 40. ¿Cuál es su opinión al respecto? Entonces, si tienes una mujer o una niña de 13 años, no creo que se debe casar. Sí. No, en este caso estoy hablando de mayores de edad ya que tengan diferencia. No, pero esto pasa, ¿sí? Hay hombres de 18 años que se casan con chicas de 13 años. El problema es que la niña de 13 años no está formada primero mentalmente y no sabe lo que es todavía niña, es muy fácil de manipular. Entonces, aquí viene una pregunta respecto a o sea, cuando decimos, si yo tuviera una hija y alguien lo agarraría y lo llevaría a la iglesia y le diría, si no te casas conmigo frente al sacerdote o pastor, voy a, no sé, matar a tu papá, ¿sí? Entonces, eso es bajo obligación. Entonces, ¿esa chica está casada o no está casada? Para mí no está casada. Y igualmente para una persona muy joven, yo no creo que tienen realmente la capacidad para poder hacer un compromiso. Tienen que crecer. Entonces, hombres, no maduramos rápidamente. Yo creo que un hombre hasta que tiene 26 años está bastante perdido. Y entonces, yo creo que los hombres generalmente hay que esperar. No estoy diciendo que no se podrían casar antes, pero creo que es más aconsejable que esperan. Creo que es mejor esperar un buen tiempo. O sea, los que se casan en una semana, 2 semanas, me alegro mucho por ellos y quedan casados después de 40 años. Pero normalmente esa etapa de el enamoramiento romántico, ¿sí? Es una etapa que pasa y generalmente pasa después de 2 años y después te despiertas y dices, ¿qué hice? Entonces, es mejor esperar un buen tiempo. Entonces, para mujeres,
Yo dije recién que normalmente pienso que un hombre, porque es simplemente somos diferentes y un hombre físicamente pasa algo cuando estamos siendo formados en el vientre y he leído esto, no soy experto, pero parece que nuestros cerebros son divididos de una forma que una mujer no tiene una división. Todo en la mujer, la mente funciona unificada. Entonces, los hombres siguen un poco inmaduros hasta los 26. Las mujeres quizás pueden comprometerse un poco antes, pero creo que ellas también para conocerse, para tener una identidad y para conocer cuáles son sus objetivos en la vida, porque mucha gente no sabe a dónde están, o sea, qué quieren hacer. Están simplemente buscando una solución para una problemática puntual. Entonces es mejor que el carácter se forma, los compromisos se forman, la persona sabe quién es y qué quiere hacer con su vida. Y después uno busca una persona que ama al Señor, pero también que tiene la misma visión y misión para su vida. Elías. Sí, lo mío era, iba más apuntado al tema de la diferencia de edad, porque conozco casos de gente que, y voy a poner ahora, bueno, conozco casos de gente que ha tenido 25 y anda con un mujer o varón de 60 años, o tiene 30 y anda con un varón de 60. Entonces, ¿cuál sería el consejo más apropiado para decirle, oye, eso no es óptimo? Similitudes suman y diferencias también suman o restan. Yo no conozco la respuesta realmente para eso. Creo que en diferentes culturas cambia. Sé que en Colombia las mujeres allí son mucho más aptas para ser dispuestas a entrar en una relación con un hombre más viejo, por ejemplo. Mientras que ellas pueden ser leales, no me parece un tema malo, pero creo que generalmente como dije, las similitudes son muy importantes y en edad eso ayuda mucho, porque, o sea, un hombre más viejo, y no hablo por todos los hombres, pero si ya ha vivido la etapa de tener hijos, ¿por qué quiere entrar en esa etapa de vuelta? Por ejemplo, esa es una diferencia. Hay que hablar las cosas bien. No estoy diciendo que en cada situación es exactamente igual, pero similitudes son muy importantes. No creo que uno puede decir, en toda situación esto no va a funcionar, porque sí ha funcionado. Hasta en gente pagana. Ese actor Michael Douglas está casado con alguna chica mucho más joven, 20, 30 años, y se llevan fabuloso. Y el señor es viejito. Claudio. Ayer salió Robert De Niro, un profesor de Chile. Él creo que tiene 70 y tanto, ¿no? Ajá. Y una joven, la otra niña. Entonces se cuestiona, al igual como en España, creo que hace poco una mujer se hizo una inseminación para ser madre también cercano a los 70 años. Entonces ahí se cuestiona la paternidad a esa edad, dado que los hijos no los van a ver, o ellos no van a ver crecer mucho tiempo a sus hijos. Sí. Ahí es complicado el tema de cómo prevé esa situación para en el caso de Robert De Niro, yo creo que está previsto. Sí. No creo que tenga problemas económicos para sustentarlo. Sí. Pero sí me importa, lo que dijo Claudio es muy relevante, porque dijo, vos estabas hablando de un cuidado físico, y bueno, dinero tiene plata, sí. Pero a donde voy es si uno puede tener un cuidado espiritual. Por ejemplo, un hombre de 80 años todavía podría tener un niño, pero ¿puede criar al niño? Probablemente va a morir
15 años. Entonces, sí, ahí vendría otras preguntas también. ¿Sí? Si van a tener hijos o hijas, sí. Tenemos el caso de Abraham. Sí, tenemos el caso de Abraham. Sí. Excepcional, sí. Bueno, Dios lo cuidó, que realmente en el final Dios es el Padre que siempre necesitábamos. Y es nuestro Padre real. Todos nosotros como padres o madres somos poco de lo que deberíamos ser comparado a Dios como Padre y Madre de nosotros. Ujú. Bien. Entonces, Pablo dice en 2 Corintios 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Esto habla también de dentro de situaciones cristianas que los dos deberían estar avanzando hacia una misión que es compatible. Si Dios les ha pedido a uno ser misionero en África y al otro ser misionero en Indonesia, ese matrimonio no va a andar muy bien, ¿sí? Porque tienen visiones diferentes. Entonces, esto dice yugo desigual. Un cristiano no puede casarse con un no cristiano. Y en el caso de los creyentes, los dos deben ser comprometidos plenamente con Dios. Yo estoy pensando de un pastor, si vienen, estaría más, si alguien me pidiera que les caso, si no son creyentes, usaría la consejería prematrimonial para buscar evangelizarlos. No creo que les podría dar un casamiento cristiano. Sí. Y creo que siempre tenemos que buscar dentro de la consejería prematrimonial profundizar la relación que tienen esta gente con Dios. Entonces, queremos tener proyecto de vida unificado para que podamos ser de ayuda. Y entonces queremos que el cónyuge suma, no resta, y que nos va a ayudar a agradar a Dios. Y recuerdan siempre el tema de los hijos. Pueden arruinar a sus vidas. Por favor, no arruina a los inocentes que son tus hijos. Entonces, la pregunta siempre, ¿mi cónyuge se va a matar para llevar mis hijos a Cristo si yo muero? O aún si algo pasa y lamentablemente hay un divorcio. Escuchan a Malaquías, este es el deseo de Dios. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es su cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Está hablando del matrimonio. Porque Dios busca descendencia para Él. O sea, Él quiere que los hijos de un matrimonio cristiano sean cristianos. Así que cuídanse ustedes en su propio espíritu y no traicionan a la esposa de su juventud. Yo tuve esto explicado de la siguiente forma que está en el matriz, que tiene no cristiano con no cristiano o con cristiano carnal, que significa una persona que no está viviendo para Dios, y un cristiano que se llamó santificado, pero sería un cristiano comprometido. Entonces se decía que uno comprometido con otra persona comprometido es válido el matrimonio, y todos los otros casos hay que realmente cuestionar y preguntar y demorar hasta que se aclaran. Es más, yo casi estaría a favor de romper noviazgos hasta que se aclaran, ¿sí? ¿Por qué estar saliendo con una persona que fácilmente puede esconder lo que realmente cree?
Entonces, solo se debe comprometer cuando hay claridad, y esta claridad debe ocurrir antes del noviazgo. Si no casaría un no cristiano con un cristiano, es un mal serio. Bueno, entonces, ese es un punto. Voy a repasar algunas de las otras diapositivas y parar sobre ciertos puntos. Y ustedes los dejo las diapositivas para evaluar luego, ¿sí? Estoy buscando una. Como dije antes, similitudes es muy importante porque son depósitos en una cuenta relacional. ¿Entienden? Una cuenta bancaria, ¿sí? Uno va a la cuenta bancaria, hace depósitos y también hace extracciones. Similitudes suman y diferencias restan. Lo otro que quisiera resaltar es la necesidad de comunicación. Entonces, dentro de un matrimonio, pero también antes del matrimonio, se debe buscar tener comunicación buena. El poder comunicar y pasar tiempo con la otra persona hablando es generar una intimidad emocional y verbal. Sí. Entonces, ¿qué deben hacer los casados? Deberían poder tener la capacidad de hablar los unos con los otros. Es decir, si salen a subir aquí por el San Cristóbal algún sábado a la mañana, deben hacerlo porque lo pasan bien y porque disfrutan de hablar, de compartir pensamientos. Esto es una disciplina que hay que trabajar. Hay que pedir hablar con el esposo o la esposa y también se tiene que ver si uno puede hablar con la otra persona antes de ponerse como con un noviazgo. Hay libros para ayudar con esto. Dejé algunos principios aquí de un libro que se llama Cómo hallar el amor de tu vida. Entonces, principio número 3, encuentra una persona para amar que es muy similar a vos. Principio 4, pónganse saludables antes de casarse. Principio 5, encuentran un amor que pueden sentir profundamente en tu corazón y expresarlo con mucho cuidado. Principio 6, deja que amor apasionado madure antes de que decides casarte. Esto es dejar que pasa algún tiempo, 2 años. Principio número 7, tratan de ser muy expertos en crear intimidad en la otra persona, que pasa por medio de comunicación. Y principio 9, rehúsa avanzar hasta que realmente puedes comprometerte de por vida. Entonces, esos son algunos consejos prematrimoniales. Cuando pensamos de un matrimonio y la fidelidad y el abandono dentro del matrimonio, siempre tenemos que tener en cuenta y en vista la visión de que Jesús está volviendo para su iglesia, que es su novia, y quiere que esa novia sea preparada para recibirlo. Y entonces, en nuestros matrimonios también tenemos que buscar este objetivo, que estamos ayudando a la otra persona a prepararse para el retorno de Cristo y queremos presentar a la otra persona ante de Cristo puro. Entonces hay
una expectativa de regocijo y alegría y de querer darle a Él la gloria porque estamos buscando preparar a la otra persona para la boda del Cordero. Esto tiene mucho que ver con ética relacional. Las estadísticas actuales son que hay gran caos matrimonial. De acuerdo con estas estadísticas, 90% de los matrimonios, al menos en algún momento, pasan por etapas de mucha infelicidad. Muchas mujeres pierden el deseo sexual después de tener hijos, que es un tema que se tiene que anticipar. Y la tasa de divorcio en la comunidad cristiana es similar o a veces aún más alto que en lo no cristiano. Entonces tenemos que tener la misma preocupación pastoral de Pablo y tenemos que buscar, como Salomón dice en Cantar, de cuidar a la relación, buscando las cosas que no alimentan a la relación, que aquí son comparados a zoras. Dicen, atrapen a las zoras, a esas zoras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Y entonces hay que buscar tener una lealtad muy importante y no vivir separados en la relación. Eso no dice que uno no puede tener otros amigos. Sí puede tener, el esposo debe tener amigos saludables y la esposa también debe tener personas saludables con quien puede hablar. Entonces, dentro de esto es un dibujo que vi en consultoría, en proyectos de consultoría, que cuando uno quiere hacer cualquier cambio, entonces uno tiene que prepararse para resistencia al cambio. Y entonces cuando empieza un cambio, se empieza en un estado de optimismo ignorante. Es decir, que los novios cuando se casan empiezan como optimistas ignorantes. Luego llegan a una etapa de pesimismo informado. Y después hay salidas del cambio en lo privado, o sea, dentro del matrimonio, que paran de realmente hablar y comunicar. Son divorciados, pero no públicamente. Pero también hay el divorcio público. En consultoría, si se pasa por encima de esa etapa, uno puede llegar a un realismo esperanzado, a un optimismo informado y después a un momento de culminación. Como personas dentro de la iglesia, queremos quitar optimismo ignorante y queremos ayudar que la gente puede entender la realidad que somos personas pecadores, que no vamos a poder hacer todo lo que las otras personas desean, pero que en Cristo tenemos una esperanza real y que confiados en Él podemos tener relaciones profundas. Entonces, dentro del matrimonio hay ciertos objetivos. Uno es para resolver el problema de soledad. Uno puede preguntar, ¿es mejor estar solo fuera del matrimonio o estar solo dentro del matrimonio? ¿Sí? Es mejor estar solo fuera del matrimonio que estar solo dentro del matrimonio. ¿Sí? Pero el matrimonio existe para resolver esa soledad y eso fue el diseño de Dios. Queremos tener compañía, queremos disfrutar de la presencia de la otra persona. Por esto hizo Dios el matrimonio. Hay una comunión y un amor y una lealtad y una exclusividad que debería existir. Y el matrimonio no solo existe para relación, sino existe para misión, para avanzar el reino de Dios como está en Génesis, en la creación. Por un lado,
teniendo hijos que siguen a Dios, pero por otro lado, avanzando el reino de Dios que Él nos ha pedido avanzar en nuestras vidas. Y también nosotros podemos protegernos los unos a los otros. O sea, nuestra misión es honrar a Dios, protegiendo a nuestros cónyuges, proveyendo para ellos, ayudándoles y protegiéndolos del pecado. Entonces, Jesús dice, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y si se acuerdan de ese versículo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿Sí? La idea aquí es, bueno, vamos a hablar más de esto, pero la idea es pegarse, es siempre aferrarse al otro, es agarrarse fuertemente. Y entonces nota que Jesús dice que el actor principal en un matrimonio es Dios. Entonces, siempre Él es la persona que estamos buscando honrar porque Él es la persona que unifica al matrimonio. Voy a empezar a hablar de pacto de obediencia y un pacto de gracia. Y esto es donde muchas veces hay diferencias en cómo la gente ve un matrimonio. Entonces, el pacto de gracia es un pacto. Y es el pacto que hace Jesús con nosotros. Entonces, Jesús va a ser siempre fiel a su pacto. Muchas veces en la iglesia se entiende que un matrimonio es un pacto de gracia también. Okay. Y se dice entonces que uno tiene que aceptar cualquier tipo de conducta de la otra persona. No es un pacto de gracia un matrimonio, es un pacto de obras. ¿Por qué? Un pacto de gracia es inquebrantable, un pacto de obras es, un pacto de gracia es inquebrantable, pero un pacto de obras es quebrantable basado en la conducta. Y eso es lo que vemos cuando Jesús dice, mira, ustedes no fueron, si hay problemas sexuales de adulterio, eso puede quebrar un matrimonio. Cuando Pablo dice que puede haber problemas que generan una disolución de un matrimonio, que Dios dice en el Antiguo Testamento por falta de fidelidad, se rompió el pacto, que fue un pacto de obediencia con Israel, porque se rompió. Entonces, el pacto de gracia que tenemos con Jesús debe siempre afectar nuestra conducta dentro de un pacto de obediencia. Entonces, lo que estoy diciendo es Efesios 5:1, por ejemplo. Sean imitadores de Dios como hijos profundamente amados y viven una vida de amor como Jesús les amó y como Él dio su vida para ustedes como sacrificio vivo. Y esto es lo que luego pide Pablo de los esposos para las esposas, pero también las esposas deben buscar vivir esto con los esposos. Entonces, el pacto de gracia está alrededor del matrimonio, debería afectar todo lo que hacemos. Sin embargo, a veces hay conductas que impiden que el matrimonio puede seguir funcionando. Entonces, un matrimonio es un pacto de obediencia. Los pastores tienen que entender esto, porque a veces los pastores dicen que una mujer, por ejemplo, tiene que aceptar cualquier tipo de conducta de por vida de parte de sus esposos, cuando no es aceptable la conducta de los esposos. Entonces nosotros siempre debemos vivir bajo el pacto de gracia. Ese pacto debe definir absolutamente todo lo que hacemos, porque eso es el pacto que ha hecho Dios con nosotros.
lamentablemente hay problemas sobre la marcha en muchos matrimonios. No se deben fácilmente llevar hacia divorcio o separación, pero el matrimonio en sí es un pacto de obediencia. Es una distinción muy importante para hacer, ¿sí? Porque mucha gente se confunde, sí. Y bueno, entonces, este día ha sido, o sea, entre matrimonios que no funcionan y padres que mueren. Todos se pueden ir a comer deprimidos. Sí. Vamos a parar. Bueno, sí, tomamos algunas preguntas y después salimos. Constanza. Tengo una pregunta respecto a cómo podemos responder bíblicamente esto. ¿El ser adúltero para un cristiano maduro es algo más fácil o más difícil? Porque me parece que a veces tratando de ser misericordiosos con las debilidades que todos tenemos porque somos pecadores, te entrego un mensaje de que pareciera que es fácil, sobre todo para el hombre, ser adúltero. Y cuando yo veo la Biblia y veo la capacitación que hace el Espíritu Santo al cristiano que intenta sinceramente disponerse a que el Señor lo cambie, y viendo la vida práctica de un matrimonio cristiano, o de un matrimonio en sí, tener que confiar y depender del otro, ir viviendo cada día con alguien, etc., a mí me parece que no es tan fácil ser adúltero al nivel físico. Son muchos pasos para llegar a eso. Pero a veces siento que el mensaje pareciera que nos dice que es más fácil. Quizás no es tan difícil, es como más fácil. Ok, creo que te escuché bien. A ver, yo pienso que un cristiano maduro, que es la palabra que usaste, y hay otra vez diferentes situaciones. Por ejemplo, si una persona ha sido muy promiscuo en su juventud, puede ser que tiene ciertas debilidades más fuertes y tiene que estar consciente de esas debilidades. Pero una persona que se entrega fácilmente a buscar a otras personas sexualmente, no me parece que es una persona que está caminando con el Señor. Sí, entonces tendría problemas llamándolo maduro. O sea, pienso que se puede para hombres, porque podemos vivir sin buscar a otras personas en la realidad. Ahora, el aspecto mental es muy difícil. Sí. Hay también adulterios. Si uno vio cómo definía adulterio, hay muchos adulterios de parte de esposas, porque dejan a sus esposos, tanto físicamente, emocionalmente, y etc. Y eso se debe evitar. Pero no, estoy de acuerdo contigo. O sea, una persona vive ante Jesús, entonces obedece a Jesús. Jesús es el que queremos agradar en nuestras vidas. Y si Jesús es el dueño de mi cuerpo, ¿cómo voy a hacer eso? Okay. Felipe, fuerte. Lo que pasa es que una vez yo vi una entrevista que le hacían a John Piper en Australia. Y John Piper decía que la mujer tiene que estar dispuesta a aguantar cierto grado de abuso, cierto grado de violencia de parte de su marido. ¿En serio? Está en internet, yo la puedo. El tema es que eso provocó una ola de comentarios, de críticas, y es entendible. Ahora, yendo un poco más allá en ese tema, el abuso como tal, ya sea físico, verbal, es un tema complicado y también está el otro polo opuesto de que muchos dicen que eso es causal de divorcio. Pero pastoralmente, ¿cómo tratar con este tipo de cosas? ¿Cómo restaurar un matrimonio que ha llegado a ese tipo de prácticas, por ejemplo? Ojalá que vamos a seguir trabajándolo. Lo voy a dar una respuesta
breve, ¿sí? Como indiqué, abandonamiento lleva al divorcio. Y Dios es divorciado y divorció a Israel, divorció a Adán y Eva. Pero eso fue un pacto de obras, no un pacto de gracia. El único pacto de gracia es el que Dios hace con nosotros en Cristo Jesús, donde Él se ocupa de toda nuestra desobediencia. Ante situaciones de abandonamiento radical, esa es la palabra, o sea, súper significativa. Y esa radicalidad es en mucho tiempo, ¿sí? Entonces uno podría considerar el divorcio, pero se debe buscar evitar el divorcio, llamar a la gente a arrepentimiento. Causas de divorcio: abandono sexual, deslealtad sexual, abandono relacional, ¿sí? El abuso verbal, ¿sí? Psicológico, sobre un largo periodo de tiempo no es justificable. Y las personas, tanto mujer como hombre, tienen que saber cómo vivir dominio propio y morirse a su necesidad de expresarse. Entonces tenemos abuso físico, verbal, psicológico, no es correcto. El abuso sexual de dejar a tu compañero, compañera sexualmente. Y el abandonamiento físico, sí, irse y decir, vos allá y yo acá, vivo separado. Eso completamente atenta contra el propósito del matrimonio. Sí. En esos casos, cuando hay una brecha radical, se puede avanzar con el divorcio, pero nunca se debe buscar, se debe resistir lo más posible. Y se debe trabajar con la gente de todas formas, o sea, entender cosas sencillas como son psicología común. No dices a la otra persona tú siempre. Dices, yo siento de tal forma cuando vos haces, ahí usé el vos. Yo siento esto, sí. Y me puedes ayudar. Sí, Claudio. ¿No estará relacionado también con el tema cuando Pablo dice a las hermanas les digo que si están con una persona no convertida, que no se separen? Pero si el inconverso ya no quiere esta relación a causa de la conversión, ahí Pablo deja la puerta, desde mi punto de vista, deja la puerta abierta y dice, sepárese, porque la hermana no está sujeta a tal servidumbre. Sí, es un abandonamiento. Sí. Claro. Entonces, una persona, desde mi punto de vista, que maltrata de forma física o verbal a su mujer, primero, no está dando honra a Dios, no está siguiendo el ejemplo del Señor y está cometiendo este abandono a su obligación como cabeza del hogar. Y está maltratando no a su mujer, sino que a una hija de Dios. Entonces, en ese sentido, pienso que está la posibilidad abierta de que ese matrimonio se abra. Yo de repente entiendo que Pablo también tiene un texto complejo que dice la casada a través de su testimonio puede convertir, pero es providencial. O sea, al marido a causa, así como los esclavos, por ejemplo, también pueden hacer que sus amos se conviertan a causa de su obediencia, de su sumisión y de su humildad en el Señor. Sí, él en 1 Corintios 7 dice básicamente, ¿cómo sabes que vas a salvar a tu esposo? Entonces, bien, sí, puntos muy importantes para pensar. Vamos a dejar todo allí y vamos a retomar a las 15, ¿sí? ¿Se dice 15 o 3 de la tarde aquí? Ok, bien.
Miren,